Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Dios, por tu poder en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, presentamos delante de ti, oh Dios, tu palabra que va a ser expuesta. Pedimos, Señor, en esta hora que tú vengas preparando los corazones. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Padre, pueda obrar en nuestras vidas. Presentamos tu sierva que la va a exponer, derrama de tu gracia maravillosa sobre su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Con nosotros nuestra amada Jaylin, continuando con el estudio del libro, segundo libro de Crónicas. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia del Señor. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Dios es bueno, es maravilloso, es misericordioso. Su gracia se extiende sobre nuestras vidas y su misericordia cada día. Así que aprovechemos esa misericordia del Señor que todavía está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bueno es Dios. Gracias, amados estudiantes. Bueno es el Señor. Y damos continuidad hoy, lo que es en el capítulo 5, luego de que pasó la construcción del templo. Sucedió lo que fue el traslado del arca hacia el templo. O sea, Salomón reunió a lo que fue a los ancianos, a los príncipes, a los principales de los familiares y dijo, es tiempo de trasladar el arca de Dios desde Sión, que estaba en ese momento, hacia el templo que se le había levantado a Jehová. Y en ese momento, algo importante que pasó allí fue que se hizo de la manera correcta. O sea, la arca de Jehová fue trasladada por las personas que Dios había indicado. Sabemos que hubo un momento en que David, el padre de Salomón, hizo un traslado del arca en un momento de la forma incorrecta, como Dios no le había mandado hacerlo. Y Salomón se aseguró, aprendió del error de su padre y se aseguró de ese momento hacerlo como Dios había enviado, que eran los levitas que tenían que trasladar aquella arca a aquel lugar. Y quiero que leamos ahí en el verso, del verso 7 al 9. Dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Ustedes se acuerdan que en el video veíamos esa imagen. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca con sus varas. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera y allí están hasta hoy. Cuando dice la palabra hasta hoy se refería hasta el momento en que fue escrito el libro, porque sabemos que luego de eso, ¿verdad?, el templo fue destruido. Pero quiero hacer una observación importante con relación a esa parte, y es que con anterioridad, cuando no estaba todavía el templo, lo que estaba era el tabernáculo, ¿qué sucedía con el arca? El arca tenía que ser trasladada. Cada vez que se tenía que mover el tabernáculo, la tienda, el pueblo se tenía que mover, pues el arca también era trasladada a través de aquellas varas, porque sabíamos que no podían tocar el arca, sino que la sujetaban en los hombros a través de aquellas varas que tenían. Entonces Dios, luego que vino el templo, aquella arca ya tenía un lugar estable, por así decirlo, permanente, donde iba a estar. Y quiero leerles en el próximo slide. Dice, el arca representaba la presencia de Dios, nosotros sabemos eso, pero sobre ella se encontraba el propiciatorio tapa que ilustraba la obra de redención de Cristo, del derramamiento de su sangre y el hecho de que Él es nuestra propiciación. Es decir, que Él se ofreció en sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, aquella obra sería permanente, como nos explica en Hebreos 9:26. Ahora, al final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado de nuestras vidas. O sea, aquella arca, Dios estaba diciendo, tiene un lugar permanente ahora, pero asimismo es la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Cristo una vez murió, pero fue para siempre, que vino a quitar el pecado del mundo, a redimirnos, a salvarnos. Cristo no tuvo que morir ni tiene que morir cada vez que va a redimirnos de un pecado.
No es que esa obra se hizo perpetua a través del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Entonces, esa obra sigue permanente, debe de seguir permanente en cada uno de nosotros, así como aquella arca fue colocada, fue determinada para tener un templo, para que no tuviera que ser removida. Esa no era la idea de Dios, sino que pudiera ir allí el pueblo a tener ese encuentro con Dios, a adorar al Señor. Entonces, que esa obra redentora de Cristo también pueda permanecer en nosotros. No se detenga, no haya nada que la entorpezca, porque Dios lo hizo una vez y eso es suficiente, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos todavía entrar confiadamente delante del trono de la gracia del Señor. Qué privilegio nosotros tenemos. Amén. Quería hacerles observación con relación a esos versículos. Recuerden que muchas de las cosas que estamos viendo en los libros de Crónicas, los vimos también en el libro de Reyes de Samuel. Por eso quizás no lo vamos a hacer verso por verso, pero sí vamos a tratar de destacar las cosas que sean más importantes. Amén. También si leemos en el mismo capítulo 5, el verso 13 y el 14, dice la palabra del Señor. O sea, ellos te estaban tocando trompetas y cantando al unísono, alabando y dando gracias al Señor. Yo daba gloria a Dios, porque yo decía, qué grande es el Señor, que con hechos nos muestra su palabra. Lo que pasó en este lugar aquí era parte del estudio de hoy. Y yo daba gloria al Señor por eso. Y decía, tú eres uno, Señor. Y dice que ellos estaban alabando al Señor cuando se trasladó el arca a aquel lugar unísono, aún alababan al Señor, como el Señor nos pide a nosotros que también como iglesia lo hagamos. El pastor decía unos días atrás, o sea, si estamos aquí, venimos a adorar al Señor, no desperdiciemos ese tiempo tan importante que el Señor nos da de venir a adorar su nombre. No es cualquier cosa, no es a cualquier persona. Es la presencia misma del Señor en este lugar y en nosotros, la cual nosotros estamos adorando. Entonces, la importancia de destacar que ellos se unieron como un sol para alabar y dar gracias al Señor. Dice, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales. El pastor decía en la clase del lunes, con todos los instrumentos, que todo lo que respire, ¿verdad, pastor? Alabe a Jehová. Si es con el pandero, con lo que Dios nos pone, con todo alabemos al Señor. Y eso hizo el pueblo de Dios, y ellos decían, porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. En ese momento se llenó el templo del Señor con la nube de la gloria de Dios, como pasó aquí hoy. Cuando usted y yo decidimos a adorar, saber, nosotros disponemos, Señor, quizás tú conoces mis cargas, pero yo voy a tu casa, me presento delante de ti. Yo no quiero deshonrar tu nombre. Yo no sé si usted se ha visto en esa posición. Yo me he visto en esa posición. Hay veces que yo no he querido venir a la iglesia. Hay veces que hay situaciones, cargas que nos oprimen para que no adoremos el nombre del Señor. Pero si usted y yo tenemos un corazón sincero y le decimos, Señor, tú lo que lo sabes todo, que sabes que yo no tengo fuerza, que sabe que yo quisiera quizás quedarme en mi casa. Señor, ayúdame a hacerlo, Padre amado, a someterme a tu voluntad y a adorar tu nombre en espíritu y en verdad. Y créame que la nube del Señor, su misericordia y su gracia, se va a extender sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre esta iglesia, y la nube de su gloria va a ser manifestada. Dios solamente quiere eso, amado, que nuestros corazones tengan la disposición de adorar su nombre. Y cuando nosotros tenemos esa disposición, créame, va a pasar por ocurrir milagros. Dice una parte más adelante que los sacerdotes no tuvieron que ministrar, porque es que la presencia misma de Dios ministraba todo aquel lugar. Yo no sé si usted entiende cómo yo lo estoy entendiendo eso. Es que no era necesario que nadie más ministrara, porque es que Dios mismo descendió a aquel lugar, su gloria, y era más que suficiente para que hubieran sanidades, para que hubieran milagros, para que hubieran prodigios, y eso hace Dios en medio de su iglesia en este tiempo. Cuando nosotros nos reunimos aquí, amado, venga con ese corazón y con esa conciencia de que Dios, la gloria de Dios está dispuesta para nosotros, para redimir, para sanar, para obrar el milagro en su casa, en medio de sus circunstancias. Dios solamente pide que nosotros vengamos con el corazón correcto y le adoremos. Y créame que vamos a ver esa gloria manifestada en diferentes maneras en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús.
Gloria al Señor. La gloria define el poder, la majestad y la santidad de Dios. O sea, la gloria expresaba la esencia misma. Lo que se derramó en aquel lugar, lo que se derrama en medio de nosotros hoy, representa la esencia misma de quién es Dios. Aleluya, eso no es Dios mismo en medio de su pueblo, aleluya. Es Dios mismo manifestado en todas sus expresiones, amado. Como Dios Jireh, como Jehová sanador, como Dios proveedor, como todo lo que Él es en medio de nosotros. Gloria al Señor. Para Dios revelar su gloria, ese es el deseo del Señor, revelar su gloria. Ahora bien, para nosotros conocerla, nosotros conocer esa gloria tiene que ser nuestra necesidad. Dios desea manifestar su gloria, pero nosotros tenemos que reconocer que es la necesidad nuestra de que Dios manifieste su gloria sobre nosotros. Esa es nuestra labor, reconocer la necesidad que tenemos de la gloria del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar ahí mismo con el capítulo 6. Vamos un poquito rápido, pero gloria a Dios. Y en el capítulo 6 habla de la oración, que lo vimos también en los libros anteriores. Habla acerca de la oración que hizo Salomón en aquella dedicación del templo. Y desde el capítulo 14 hasta el 42 se expresa, desde el versículo 14, perdón, hasta el 42 se expresa la oración que Salomón hizo desde la expresión de su corazón hacia Dios en aquel momento, cuando el templo fue dedicado. Y algo importante que quiero destacar, aunque no vamos a leer los versículos en sí, es que Salomón inició su oración reconociendo quién era Dios y en gratitud por su misericordia y su fidelidad. Antes de Salomón ir a pedir lo que él pidió, que pidió en todos los otros versículos, le pidió algo al Señor. Salomón expresó gratitud al Señor y reconoció quién era Dios. Como tú y yo nosotros tenemos que hacer, reconocer la grandeza, su misericordia y su fidelidad ante todas las circunstancias de nuestras vidas. Y luego, créame que usted no va a quedar ni con eso de pedirle a Dios. A mí me ha pasado, hay veces que yo me quiero encarar a orar y a decirle como tanta cosa a Dios. Y cuando tú empiezas a reconocer la grandeza de Dios, entonces te olvida que tú fuiste a pedir algo. Pero tenemos que tomar eso en cuenta, que es importante, incluso en la oración del Padre Nuestro, que el Señor Jesús exalta primero quién es Dios. Amén. Y luego Salomón pidió a Dios que en todos sus versos, aunque en diferentes circunstancias, él pidió a Dios que en medio de todas las dificultades que pudiera estar padeciendo el pueblo, fueran hambre, fueran pestilencias, fueran sequías, las derrotas contra otros pueblos, que él escuchara la oración, que los israelitas se elevaran, que fueran reconociendo su pecado. O sea, él dice, Señor, si por si acaso el enemigo viene y nos lleva cautivo y estamos en otra tierra, escucha esa oración de tu pueblo que va en arrepentimiento delante de ti. Pero si por si acaso nos encontramos pasando por pandemia, por peste, por esas dificultades, y el pueblo se vuelve a ti, es esa oración. Ese fue el ruego de Salomón delante del Señor, diciéndole al Señor, o sea, vuelve tu misericordia y tu gracia sobre el pueblo, siempre y cuando el pueblo vaya delante de ti en un arrepentimiento, en humillación. O sea, no es una oración vana delante del Señor. No fue una oración, Señor, perdona a todo nuestro pueblo. Ay, amén. En el nombre de Jesús, amén. No, era que había que reconocer la condición en la que estaba el corazón del pueblo. Tenía que humillarse para entonces presentarse delante del Señor y poder recibir perdón. Y esa fue una oración que Salomón hizo muy detallada, pero en eso se resume. Y yo quiero que leamos del verso 36 al 39. Dice Salomón le dice al Señor, no hay ser humano que no peque. Así que es posible que ellos pequen contra ti. O sea, Salomón no fue a orar solamente por él, Salomón fue a orar por él y por el pueblo. Claro que te enojarás con ellos y tal vez el enemigo se los lleve como prisioneros a su país, cerca o lejos. Y más adelante veremos y hemos visto que pasó eso y mucho más.
Cuando eso ocurra y en la tierra donde estén cautivos comiencen a reflexionar y se vuelvan a ti y supliquen tu ayuda diciendo, hemos pecado y somos culpables de la maldad que hicimos. Si se vuelven a ti de todo corazón y que todo el ser en la tierra de sus enemigos donde estén cautivos, y si oran a ti hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que elegiste y hacia el templo que he construido para que se dé honra a tu nombre, entonces, Señor, si ellos hacen eso, escucha su oración desde el cielo. En el lugar donde vives, defiende su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Salomón estaba reconociendo que las ruinas que podían venir sobre el pueblo venían por el pueblo. Como las ruinas que vienen sobre nuestra vida vienen por nosotros mismos muchas veces. Él estaba reconociendo eso. O sea, el pecado no vino sin causa. Primero vino porque el pueblo se apartó de ti, porque el pueblo ha pecado. Y cuando el pueblo entonces se humille y reconozca que eso que están atravesando fue por su propio pesar, porque se alejaron de Dios, entonces, cuando sea así, si eso pasa, entonces escucha la oración. Escucha entonces la oración. Y a ese Dios que Salomón le elevó la oración, es el mismo Dios que nosotros hoy le servimos. Y ese Dios también escucha nuestras oraciones, pero con la misma condición. Con la misma condición de que nosotros podamos elevar oración a Él de todo corazón, volviéndonos a Él, reconociendo que hemos fallado, reconociendo dónde hemos fallado y reconociendo que su misericordia puede volverse a nosotros siempre y cuando hagamos así. Amén. Y Salomón estaba claro de esto. Y luego que Salomón terminó de orar y de expresar esa oración delante del Señor, dice la palabra que la gloria de Jehová volvió a llenar el templo. Cuando hay un corazón genuino, sincero y humillado delante de la presencia del Señor. Y dice el verso 3 del capítulo 7, al ver los israelitas bajar el fuego y la gloria del Señor al templo, se arrodillaron y se postraron rostro en tierra, adoraron dándole gracias al Señor diciendo, porque Él es bueno y fiel y su fiel amor es para siempre. Algo que aprendí aquí, puse aquí para compartirlo con ustedes, que postrarse con el rostro en tierra es la expresión bíblica más común para indicar su sumisión, entrega y adoración. O sea, ellos no simplemente se estaban postrando porque es que ellos sabían que eso significaba, nos estamos sujetando a Dios, nos estamos entregando a Él y le estamos rindiendo adoración. Arrodillarse en la posición del cuerpo adoptada porque quiere manifestar plena sumisión a la voluntad del que es más grande que Él. Cuando usted y yo nos arrodillamos delante de Él, nosotros estamos reconociendo que Dios es más grande y nos estamos sujetando a su voluntad. Pasa un síndrome, amados, que yo meditaba porque me ha pasado a mí. Y estoy segura que usted quizá también. Nosotros, es verdad, Dios es Dios. Mire, no importa la posición en la que usted le ore, Dios puede escuchar su oración. Porque Dios no se limita a eso, ¿verdad que no? Ahora bien, yo meditaba y decía, es necesario que nosotros vayamos arrodillados, postrados delante del Señor. Reconociendo que su grandeza y humillándonos delante de Él. No es que Dios no escuche, pero mire, no se acostumbre a me tirar en la cama y orar porque el Señor me escucha ahí. No hay una oración que es necesaria que usted y yo nos postremos de rodillas delante del Señor reconociendo quién es Él. Y eso es muy sutil, porque algunas veces nos pasan días y decimos, no, pero yo tengo el día hablando con el Señor y entre los afanes le decimos, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, ay, Señor, mira fulanito, mientras fregamos. Pero esa no es la misma oración que usted va a hacer cuando usted va de rodillas delante del Señor. Y el Señor me corregía eso y me decía, no es lo mismo. Tenemos que tener cuidado con esa sutileza, con eso que puede ser muy sutil, pero que el enemigo puede aprovecharse para que nosotros dejemos de ir en verdadera humillación y rendición delante del Señor. Gloria al Señor. Así que vayamos delante del Señor, arrodillemos, doblemos nuestras rodillas
tal cual somos, porque Él todo lo conoce, reconociendo quién es Él y reconociendo quiénes somos nosotros. Amén. Si pasamos al verso 5 de ese capítulo 7, hay un dato ahí bastante interesante y dice la palabra del Señor que el rey ofreció en sacrificio, cuando se estaba dedicando el templo, 20,000 toros. Güey. Yo dije, Dios, ay, qué sed. Y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo a Dios. Pero yo investigando decía que la mayor ofrenda de animales que se hizo como ofrenda de paz en lo que menciona la Biblia, o por lo menos en lo que pude leer, fue esa fue la mayor ofrenda que se hizo de paz en la palabra. Y dice que el sacrificio de paz no era una ofrenda de reconciliación, como era el propósito de la ofrenda por los pecados, sino una ofrenda para disfrutar de la paz de Dios. O sea, todos esos toros, bueyes y todas esas ovejas, ellos lo estaban sacrificando como una ofrenda para disfrutar de esa paz, de esa presencia de Dios. Yo decía, no lo están ofreciendo en propiciación por sus pecados. Es en reconocimiento de quién es Él. Usted sabe lo que es eso. O sea, la mayor ofrenda de bueyes y ovejas que se hizo, y no es, Señor, vengo delante de ti para que tú me perdones. No, primero reconozco quién tú eres. Gloria al Señor. La mayor ofrenda de paz jamás hecha ocurrió cuando Jesús se dio a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario, que trajo la paz entre Dios y nosotros. Su sacrificio no solo pagó la pena de nuestros pecados, sino que también estableció la paz entre el creyente y Dios. Y ahora se puede disfrutar. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Salomón no estaba sacrificando todos esos bueyes y todas esas ovejas por amor al arte. No, es que tenía que decir que Cristo nos justificó. Hizo ofrenda de paz entre Dios y nosotros. Y no fue por uno ni por dos, fue por muchos, fue por todos, fue por la humanidad. Para que nosotros podamos tener paz hoy, poder acercarnos a Dios. Tuvo uno que pagar ese precio. Para que hubiera paz entre el Señor y nosotros, hubo uno que tuvo que darlo todo. En el nombre de Jesús. Y eso llevaba, aún esa cantidad de toros y ovejas, de bueyes y ovejas que se ofreció, llevaba ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Y todo la palabra del Señor, todos los detalles, yo he aprendido eso de algunos maestros que se han parado aquí. Cada cosa que está ahí puesta, yo decía, no es por casualidad que son bueyes y ovejas, y no es por casualidad que fueron esa cantidad. Tenían que tener un significado. Y así es la palabra del Señor. Nada está ahí para azar y nada está puesto por estar. Todo nos lleva a Cristo, a lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros a través de ese sacrificio perfecto. Y si pasamos al versículo número 7, dice la palabra, también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce de que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Ustedes saben que en la parte del atrio no era la parte que estaba destinada para hacer estas ofrendas o estos holocaustos. Pero me llamó la atención que dice que Salomón consagró esa parte. No cabía donde se debía de hacer y él consagró esa parte. Yo decía, wow. Entonces, ¿qué significa consagrar? Es apartar, dedicar algo a. Y yo decía, wow, qué detallista es el Señor. O sea, Dios no dijo, no, Dios había dicho que se tienen que hacer en un sitio, pero Dios permitió que para poderlo hacer en ese otro sitio, ese lugar fuera consagrado. Y usted me dirá, me dio como, y yo no lo quería decir el ejemplo, pero lo voy a decir. Porque muchas veces creemos como que es religiosidad, pero no es religiosidad. El Señor me decía,
Hay actividades que se hacen en esta casa, como por ejemplo la fundación de los niños, y Dios consagra este espacio. Aquí se ponen mesas, se hace comida, y Dios consagra este espacio para que se haga esa actividad. Pero no es que usted va a entrar por esa puerta cada vez que usted viene, que usted va a venir con comida a comer a la casa del Señor. Por eso. No, es que ese día fue consagrado para eso. Y Dios está dando el permiso de que aquí dentro de estas paredes donde habita el Señor, por medio de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, Dios está dando el permiso de que ese día esté consagrado para eso. Pero, amados, no tomemos por costumbre venir a la casa del Señor y vengo un ensayo, vengo a hacer tal cosa, vengo a limpiar. No, hay otros espacios donde se puede hacer. Hay momentos donde Dios lo va a consagrar para eso y para otras cosas, pero no lo tengamos por ligereza y por costumbre. Amén. Voy a pedir cosas y no lo digo. Entonces, Dios es bueno porque Dios no dice las cosas para que nosotros podamos andar conforme a su voluntad. Y mire, yo he aprendido algo en este tiempo. Lo que mucha gente llama religiosidad es así, está así, de usted está allá afuera en el mundo. Lo que muchos llaman religiosidad, porque ahora, ahora, aún dentro de las iglesias hay un libertinaje que cuando usted sopesa, usted dice, no, pero espérate, o sea, estamos haciendo lo mismo que hace la gente. Hay espacios públicos donde usted va, que hay cosas que usted no puede hacer. Hay ropa que usted no se puede poner. Entonces, ¿por qué en la casa del Señor tiene que ser religiosidad o tiene que ser algo que a usted y a mí moleste, que no lo diga? No, este espacio que en otro momento va a ser en otro lugar, pero mientras tanto este es el espacio que está consagrado para hacer culto al Señor, hay que respetar. Amén. El Señor nos ayude. Asimismo, Dios quiere que nosotros consagremos nuestras vidas y nuestras casas al Señor. Otra cosa que yo meditaba era eso. Ya casi termino. Es la importancia de nosotros consagrar nuestras vidas. Eso lo hemos mencionado ya en los otros estudios. Pero nuestra casa. Y cuando digo nuestra casa es donde nosotros vivimos. Y el Señor me decía, con cuánta ligereza nuestras casas no están consagradas para el Señor. ¿A qué me refiero? Muchas veces sentamos gente en nuestro pueblo y las conversaciones que tenemos no le dan gloria al Señor. O sea, cada persona que pisa su casa tiene que ser bendecida por una palabra, tiene que salir vivificada. Y si hay algo en su casa que no está alineado, usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús para alinearlo, consagrarlo al Señor. Y el Señor me hablaba de eso, nuestras casas, consagrémosla al Señor. Que lo que la gente vaya a recibir sea bueno, no sea murmuración, no sea chisme, no sea no me acuerdo quién era que lo decía, los cafés que no tomamos. Cuidado con esos cafés. Que si alguien va a llevar una murmuración a nuestras casas, nosotros podamos con el amor del Señor frenar eso y instruir a esa persona. Pero que también sea el lugar donde los que están alrededor puedan tener una necesidad y puedan acudir. Porque allí puede estar establecida también la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y mencionar sobre lo que fue el pacto entonces de Dios con Salomón, cómo Dios respondió a aquella oración. Y dice el verso 14, ok. Entre el verso 11 y el 22 habla de la respuesta que Dios le dio a Salomón acerca de aquella oración. Dice que Jehová se le apareció a Salomón y le dijo que había escuchado su oración. Y dice el verso 14, que el Señor le dice a Salomón, que si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, yo sé que es un versículo que usted quizás sabe hasta de memoria, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios le respondió a Salomón y le dijo, efectivamente, Salomón, si el pueblo hace como tú mismo dijiste en su oración, entonces yo voy a escuchar esa oración.
Usted sabe que lo que yo dije, wow, el Señor se le apareció a Salomón para responder su oración. Pero es que todo lo que Salomón hizo no era para menos. Decía, es que Salomón hizo una oración sincera. Es que Salomón hizo sacrificio, ofreció sacrificio en alabanza al Señor. El pueblo se unió en alabanza. Entonces, debían de recibieron más bien respuesta de parte del Señor. Y le dijo al Señor eso, que si el pueblo se humilla y hace así, entonces el Señor iba a perdonar sus pecados, iba a sanar su tierra, iba a escuchar desde los cielos esa oración. Nosotros recibimos perdón y restauración cuando hay en nosotros esa verdadera humillación. En el nombre de Jesús. Pero también el Señor le dice a Salomón que hay consecuencias de dejar lo que son los mandatos de Dios y de servir a otros dioses. Como el Señor le dice la parte buena, también le dice la otra parte. Le dices que en caso de que ellos dejen los mandatos de Dios y se vayan a servir a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Dios era que se le había dado. Pero el pecado iba a hacer que Dios les expulsara de esa tierra. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoren. Todo lo que acaban de hacer, o sea, todo lo que se acaba de hacer para dedicar el templo, el Señor le está diciendo que va a abandonar ese templo. Y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que se pasen junto a él se asombrarán y se burlarán diciendo, ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y yo les contestaré, y se les contestará, porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo adoró y obedeció a otros dioses, pero por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Y como dice la misma palabra del Señor, y lo hemos escuchado muchas veces de este altar, la maldición no viene sin una causa. O sea, Dios le estaba diciendo, o sea, el mal que ha de venir si ustedes dejan a Dios, que después vamos a ver que sí, que eligieron dejar a Dios, pero no porque Dios no se lo había advertido. Todo el mal que vino, todo el destierro, todo lo que vino, fue por dejar a Dios. Y el Señor se los advirtió y le estaba diciendo que eso pasaría y que iban a preguntar, ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel? No. ¿Y por qué Dios permite tal cosa en mi vida? No, mamá, ¿por qué usted tomó esa decisión de dejar a Dios? Porque muchas veces cuando estamos en medio de las circunstancias decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? No, amado, es que nosotros tomamos malas decisiones muchas veces. Y esas malas decisiones traen consecuencias a nuestras vidas. Y luego nosotros no las queremos, pero tenemos que aceptarlas. Gloria al Señor. Y quiero leerles para terminar un verso que está en Joel 2, versículo 3. Dice la palabra, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón. Y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Dios está dispuesto, amados, a extender su perdón, su gracia, su misericordia sobre nuestras vidas. Pero la condición es volvernos a Él. Y dice la palabra de todo corazón, no de labios. No aquí delante del líder, no, de todo corazón delante del Señor. Y el Señor, créame que estará dispuesto a perdonarnos, a levantarnos, a restaurarnos. Él es amor, él es amoroso, Él es bondadoso, Él no quiere el mal para nosotros. Y aún las cosas que trae de corrección y la palabra que nos dice, arrepiéntete, vuélvete a Dios y todo eso es porque nos ama y porque conoce los beneficios que hay de nosotros estar cerca de Él. Amados, no desperdiciemos la oportunidad que Dios nos ha dado, nos está dando en este tiempo, nos da un nuevo año para nosotros acercarnos a Él, para nosotros volvernos a Él de todo corazón, humillarnos delante de su presencia, reconocer nuestras faltas y recibir su perdón. Amén.
Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cuánto aprendemos cada noche? ¿Verdad que sí? Por eso es que usted no se puede quedar en su casa los miércoles. Gloria a Dios. Porque siempre aprendemos algo. Póngase de pie en esta hora. Amén. Sabe que mientras Jaylin hablaba, me acordaba uno de los estudios anteriores que tuvimos, cuando hubo la dedicación del tabernáculo. Una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, que cada príncipe, cada principal, tenía que traer una ofrenda al Señor. Y algo que llamaba la atención es que el primer príncipe ofreció X cosas, eran varias cosas, es un listado un poquito largo, pero vinieron todos los príncipes y todos ofrecieron lo mismo. Es como, vino el primero y ofreció un tazón, bueno, y todos ofrecieron lo mismo. Pero esta ofrenda que hizo Salomón rompió todos los parámetros. Amado, yo no sé qué hacendado tiene 22,000 bueyes. Yo no sé dónde caben 22,000 bueyes. Yo no sé dónde caben 120,000 ovejas. ¿Dónde cabe eso? ¿Dónde cabe eso? Y buey entero será, don Manuel. Eso fue un asunto que rompió los parámetros. Y hay gente que mueve el corazón de Dios con su ofrenda, con su actitud, con su caminar, con su vida, con todas las cosas que hace. Para Salomón, ¿verdad? Eso fue. ¿Y qué produjo eso? Después de esa ofrenda que trajo Salomón en aquel lugar tan especial, en el templo, Dios se le apareció. Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es lo que ha hecho este hombre? Todos los parámetros, rompió todos los parámetros. Sorprende a Dios, amén. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida. Sorprende a Dios con algo que toque su corazón, que toque su ser. Salomón oró, y no solamente por lo que pasaba ahí, como vimos esta noche, oró aún por las generaciones que habrían de venir. Y esa oración, ¿verdad? Vemos la aplicación de esa oración. Es Daniel, cuando Daniel oraba, ¿cómo oraba? Orando hacia el templo, precisamente. Y muchos hombres y mujeres de aquel tiempo en la deportación, Babilonia, oraban. Y Dios, después del cumplimiento de los tiempos, le hizo retornar. Qué maravilloso es Dios. Sus pactos son eternos y Dios cumple sus promesas. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por lo que hemos recibido en esta noche. Oramos para despedirnos. Damos gracias a Dios por su presencia, por su obra en los corazones. Gloria al Señor. Damos gracias por este tiempo especial en el cual hemos podido ser edificados en tu palabra. Gracias, Señor, por haberla preparado para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, a sorprenderte. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a ofrecer delante de ti, oh Dios, sacrificio de alabanza. Oh, Señor, fruto del labio que confiesen tu glorioso nombre cada día. Que nuestras vidas sea una ofrenda agradable a ti cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos. Mira, ahora que nos despedimos de este lugar, guarda nuestra salida, concede que lleguemos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde en esta noche. Amén. Gloria a Dios.